En 1985, después de que 17 editoriales neoyorquinas rechazaran el manuscrito de Ciudad de Cristal, Sun and Moon Press, una pequeña editorial de San Francisco, publicó la primera novela de la trilogía de Nueva York. La segunda y la tercera, Fantasmas y la habitación cerrada, aparecieron un año más tarde. Paul Auster tenía 38 años, aunque había escrito con regularidad reseñas y traducciones, y en 1980 había publicado un poema en prosa titulado Espacios Blancos. La trilogía marcó el auténtico comienzo de su carrera literaria. Auster escribiría luego sobre aquellos años previos a su primera publicación relevante en Asalto de Mata, crónica de un fracaso precoz, en 1997. Estudió en la Universidad de Columbia a finales de los 60 y luego trabajó durante unos meses en un barco petrolero antes de mudarse a París, donde se buscó la vida como traductor. Con su primera mujer, la escritora Lydia Davis, puso en marcha una pequeña revista, Little Hand, y una editorial independiente con el mismo nombre. En 1972 publicó su primer libro, una colección de traducciones titulada A Little Anthology of Surrealist Poems. Volvió a Nueva York en 1974 y entre otras aventuras en el mundo de los negocios trató de vender un juego de cromos de béisbol inventado por él mismo. En 1982, Auster publicó su primer libro de prosa, La invención de la soledad, unas memorias y reflexiones sobre la paternidad que empezó a escribir poco después de la muerte de su padre. Mi nombre es Enrique Carro y hoy voy a hablar de mi última lectura, Baumgartner, del desaparecido escritor norteamericano Paul Auster. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, todos sabemos que la semana pasada falleció un escritor tan importante para muchas generaciones y probablemente la mía sea una de las generaciones que más leyó a Paul Auster. En mi caso no he sido yo un lector de este escritor tan famoso, tan atractivo, tan simpático, ¿no? No sé, nunca tuve o hice el clic con su literatura, quizás porque en los años en los que mis amigos, la gente con la que yo paraba, empezó a leer a Paul Auster, fue una época en que yo estaba estudiando filosofía en la Universidad de San Marcos y estaba como metido en una búsqueda de lecturas más intrincadas, buscando una cierta profundidad y complejidad técnica que con los años, por supuesto, ha devenido en la constatación de qué es la sencillez, de qué es la transparencia y la claridad en el estilo, lo que realmente me sobrecoge. Sin embargo, nunca le volví a dar una oportunidad a este gran escritor norteamericano. Nunca más intenté releer esa trilogía de Nueva York, ni tampoco lo mantuve dentro de la órbita de escritores que he recuperado o que he descubierto en los últimos años, a pesar de ser un escritor norteamericano y yo un lector muy entusiasta de los escritores norteamericanos, sobre todo del siglo XX y finales del siglo XIX. Sin embargo, lo que pasa a veces, ¿no?, es que la muerte de ciertos escritores o la premiación de estos escritores en una etapa crepuscular de su vida, a veces obran ese milagro de reencontrar a lectores que los han dejado fuera de su lista y de su horizonte. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Me he acercado a la obra de Paul Auster en estos últimos días y sobre todo lo he hecho a partir de la lectura de la última novela
que se publicó de Paul Auster y que ha publicado este año 2024 Seis Barral. Se trata de la novela Baumgartner, una novela, digamos, casi como una especie de testamento literario, dadas las circunstancias. Paul Auster estaba ya enfermo de cáncer y esta novela, además, por la temática, por la trama, por la historia que nos cuenta, eh, y por los guiños autobiográficos que se pueden entrever o se pueden intuir en muchos momentos de la novela, parece ser una novela de despedida. Sea como sea, para mí ha sido una novela y una lectura muy grata, ¿no? Muy grata y muy emocional, en varios sentidos. Por un lado, el halo, ¿no?, de la muerte de un autor ha dejado, ¿no?, su estela en esta lectura. Por otro lado, llevo mucho tiempo trabajando, haciendo talleres de escritura con gente mayor, gente jubilada, gente que está o que supera los 60 años, y personas a las que la enfermedad y la muerte, sobre todo, y también la evidencia del paso del tiempo y el trabajo genuino de la memoria acompaña, ¿no? De modo que estoy empapado constantemente cada semana de historias que tienen que ver con el recuerdo de personas que ya no están, la sobrevivencia, ya no quizás a nivel físico, o no solo físico, sino también emocional. La locura de la pena, como le llama Auster, ¿no? Y que también digamos, traslucido en algunos escritos Vilamatas estos últimos días, un gran amigo de Paul Auster que se ve que ha pasado por la hora de la tristeza al enterarse de la muerte del escritor norteamericano. Vilamatas habla de tres temas fundacionales y fundamentales de la literatura en general y en general también del arte, ¿no? Por un lado, el amor, por el otro lado, la muerte y una especie de punto de encuentro de estos dos grandes temas de la literatura, que es el paso del tiempo. Estos son los tres temas de la novela Baumgartner, que nos cuenta la historia de un hombre mayor, un hombre que ya supera los 70 años, un filósofo, un académico, que se ha quedado viudo hace aproximadamente 10 años, 9 años, si me parece específicamente 9 años. Ha perdido a su mujer, Ana, además de una manera violenta, trágica, inesperada. Y a pesar de que ha intentado rehacer su vida durante esos 10 años, esa década, no ha podido, no ha sido capaz de pasar página, de superar esa desaparición. Él vive solo en una casa en New Jersey, y la novela empieza con un accidente, ¿no? Él, como cada día, va a calentarse el agua o el café y se quema, ¿no?, con un casillo, con un cazo. Y entonces se quema la mano y empieza como una lamentación por esto. Ese mismo día aparece una mujer que le vende libros, que le trae los libros que lo va pidiendo. Y entonces ahí empezamos a ver que él tiene unas relaciones con algunas personas, vive en una tremenda soledad, pero con esos tratos con algunas personas podemos ir intuyendo su cotidianidad, la vida que está como, digamos, concentrada en esos pequeños episodios, en esos pequeños encuentros con personas. Esta mujer que le viene a vender los libros es una persona con la que él tiene una especie de relación platónica. Luego aparece otro muchacho que viene a medirle el contador
Y, y entonces Baumgartner baja al sótano de la casa y justamente por querer cogerse de la barandilla con la mano que se ha quemado, digamos que trastabilla y se cae, ¿no? Esta caída, este golpe, esta evidencia de la vejez es lo que va a desencadenar un reencuentro de Baumgartner y sobre todo un encuentro, un descubrimiento para los lectores de la vida pasada de este personaje, ¿no? Que nos va contando cómo conoció a Ana, cómo fue su vida, dónde fue que compró ese caso que ahora está chamusqueado, tirado en el suelo de la cocina. Y a partir de ahí vamos a descubrir una historia realmente conmovedora, emocionante, inspiradora, ¿no? Por todas las reflexiones que hace Baumgartner sobre la vida, sobre el amor. También vamos a encontrarnos con momentos de una, digamos, de una dimensión ficcional increíble, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la que él entra, ¿no? en lo que sería el estudio de su ex mujer y a revisar sus cosas, a leer. Hay también textos de la mujer que aparecen en la novela y él lee estos textos, pero en un momento observa los objetos, ¿no? de esa habitación, y uno de esos objetos es un teléfono que ya no está conectado, ¿no? Evidentemente es un teléfono que ya es solo un adorno, y sin embargo el teléfono suena, él contesta el teléfono y es su mujer, ¿no? Y hablan. Tienen una conversación, digamos, breve, pero que es una conversación que ayuda a Baumgartner a volver a la vida, ¿no? Volver a intentar vivir. Baumgartner también tiene una pareja o una amiga con la cual se van viendo. Va a intentar hacer su vida con ella. Ahí vamos a encontrarnos también con situaciones que nos acercan a esa etapa, ¿no? crepuscular de la vida de las personas en las que intentan acompañarse, pero ya es más por una necesidad de compañía que no por sentimientos, digamos, realmente auténticos, ¿no? Es quizás una manera de prolongar ciertas relaciones que se han truncado de forma involuntaria, ¿no? Como es el caso de la relación que Baumgartner tenía con Ana antes de que ella muriera en un terrible accidente, ¿no? Bueno, es una novela que yo recomiendo muchísimo. A mí me ha parecido una novela extraordinaria. Y hay un momento en la novela en la que Baumgartner está escribiendo, porque además una de las cosas que le permiten mantenerse aquí es su trabajo, ¿no? El hecho de escribir, el hecho de buscar, descubrir cosas sobre la naturaleza humana a partir de estos textos filosóficos que está escribiendo. Y entonces él está investigando un poco esto de la enfermedad del miembro fantasma, ¿no? Una teoría que recuerdo haber conocido cuando estaba en el colegio, en un curso de psicología, que es esto que le pasaba mucho sobre todo a los soldados que quedaban mutilados en la guerra, ¿no? Perdían una pierna y sin embargo la pierna les seguía doliendo a pesar de que ya se la habían cortado, ¿no? Entonces él está estudiando esto, ¿no? Y en este momento es que fíjense cómo nos introduce o relaciona Baumgartner esta búsqueda, esta investigación en términos psicológicos, biológicos, pero que le da una vuelta, ¿no? Es el tropo que Baumgartner viene buscando desde la muerte súbita e inesperada de Ana hace 10 años. La analogía más convincente y decisiva para describir lo que le ha pasado desde aquella tarde de calor y viento de agosto de 2008, cuando a los dioses se les antojó robarle a su mujer en pleno vigor su aún joven naturaleza,
y así de paso arrancar las extremidades de Baumgartner, las 4, brazos y piernas, juntas y al mismo tiempo, y si la cabeza y el corazón escaparon a la arremetida, solo fue porque los dioses, perversos y burlones, le concedieron el dudoso derecho de seguir viviendo sin ella. Ahora es un muñón humano, un hombre demediado que ha perdido una parte de sí mismo y ya no está entero, y desde luego los miembros perdidos siguen ahí y le siguen doliendo. Le duelen tanto que a veces tiene la sensación de que su cuerpo está a punto de incendiarse y consumirse. Entonces, esta es la situación en la que encontramos a Baumgartner, ¿no? Una situación que va a ir avanzando en una dirección, en una relación de un personaje de más de 70 años con la muerte, con el amor, ¿no? Ese recuerdo amoroso de su mujer. Hay una parte que me parece brutal, que es cuando él se despierta, días después de que la mujer ha muerto, ¿no? Se despierta y entonces baja, pues, ¿no?, a buscarla, porque se le ha ocurrido una idea o ha visto algo en un libro que le quiere mostrar, ¿no? Y entonces va y la busca en la sala, en el sofá donde ella siempre estaba leyendo, además mordiendo un lápiz o moviéndolo con las manos, con el lápiz con el que subrayaba los libros. No la encuentra en el sofá, entonces piensa debe estar en la cocina haciendo no sé qué, o debe estar hablando por teléfono con tal amiga, o debe estar en el jardín. Y en medio de esa búsqueda dentro de la casa cae en la cuenta, recuerda, ¿no?, de que su mujer ya no está, de que su mujer se ha ido, ¿no? Es tremendo, ¿no? A mí me ha marcado mucho este libro también porque, no sé, últimamente a veces pasa esto, ¿no? La mente tan imaginativa, tan siempre en movimiento, nos lleva a veces a pensamientos tan vitales, a ilusión de tiempos futuros, de momentos venideros, pero también hay momentos en los que la mente nos lleva más bien a pensamientos intrusivos, a pensar en la muerte, ¿no? A pensar que a lo mejor en cualquier momento algo terrible puede suceder, ¿no? Y yo últimamente estoy pasando por un periodo no constante, pero sí en el que de vez en cuando me aparecen esta sensación de que en cualquier momento puede ocurrir algo terrible, ¿no? Y este libro me ha hecho pensar mucho en eso, ¿no? Me ha hecho pensar mucho en eso, porque Baumgartner, así como por un lado ya en cierta forma no le teme a la muerte, porque la muerte se ha llevado lo más amado, ¿no?, lo más querido. Sin embargo, en otro sentido, está ahí, ¿no?, latente de vida, tiene todavía ilusión de vivir una historia de amor, ¿no? Y bueno, hay un momento que no lo voy a revelar para quienes quieran leer esta novela, pero digamos, esa fusión entre estar en la vida, un poco esperando el momento, y por otro lado estar en la vida esperando que algo más pueda ocurrir, ¿no? En ese estado de cosas es que Baumgartner tiene probablemente una última revelación, ¿no? En fin, es un libro que a mí en lo personal me ha reconciliado completamente con Paul Auster. Vamos, nunca tuve ningún problema con su literatura, pero desde luego ha sido un reencuentro dulce, muy emotivo, muy sugerente. Llevo unos días revisando otra vez mis apuntes de filosofía, por ejemplo. He vuelto a abrir esos cuadernos de los años entre los 2004 y 2009, en que estudiaba la carrera de filosofía en San Marcos. He buscado cosas de Kierkegaard, en fin. Es una novela plagada de reflexiones extraordinarias, ¿no?, plagada de reflexiones además que tienen que ver sin duda
con la vocación del escritor, fíjense aquí lo que dice, ¿no? Dudas, sí, momentos de desesperación también, pero ¿qué escritor o artista no vive en ese territorio cambiante entre la autoestima y el desprecio de sí mismo? La prueba estaba en el hecho de que cuando le mostraba sus poemas nunca era porque él se lo pidiera, sino porque ella quería, o bien leyéndolos en voz alta, o pasándole un pequeño número de ellos, 6 o 7, y una y otra vez él había reaccionado ante su nueva obra diciendo que era hora de mover el culo y empezar a publicarlos, ¿no? Porque Ana no quería publicar sus poemas, ¿no? Y bueno, también es como a partir, esta novela también nos habla de otra cosa, no quería olvidar, que es como a partir de la obra de uno, como lo que uno deja escrito o digamos expresado de alguna manera, ¿no? Cómo le sirve al que se queda, ¿no? Para prolongar esa relación, ¿no? Porque el olvido o el vacío que deja la otra persona es lo que prolonga la agonía, ¿no? Pero lo que deja la otra persona, lo que está escrito, lo que está todavía ahí dormido en esos papeles, prolonga el idilio, ¿no? Prolonga el amor de Baumgartner y de Ana, y probablemente prolongará el amor de tantas personas que se quedan solas, pero que pueden seguir estando con esa otra persona a partir de lo que estas personas dejaron expresado tanto de forma artística o de forma simplemente memorística, testimonial en sus diarios, etc., ¿no? Ayer me fui a nadar y escribí bueno, no sé si es un poema o algo por el estilo, por estos pensamientos que les digo, ¿no? Y me gustaría terminar este diálogo con el libro de Auster leyéndolo. Se llama Hasta la muerte va a perderme de vista. Hoy no voy a temerle a la muerte. Entraré en el agua callada, fría como un cadáver maquillado. Brazada tras brazada me iré, olvidando de ese miedo que me asalta cada noche como los viejos delincuentes susurrantes, erizando mi piel con el oxidado metal de sus cuchillos. Hoy no voy a pensar que me llaman y me dicen que has muerto, o que yo me enredo entre cuerdas inoportunas de un ancla perdida y me comen las anguilas antes de que puedan decir ha muerto ahogado un nadador inexperto. Solo voy a bracear hasta que el pensamiento mengüe y se hiele el alma aterrada que me quema dentro, y me voy a hundir en las profundidades plomizas y salinas del mar, antes de que la lluvia llegue a sabotearlo todo, y hasta la muerte va a perderme de vista, antes de que le dé una palmada a la babosa boya amarilla.